algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Bienvenidas y bienvenidos a 5 Rostros de la Muerte, una producción del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, transmitida desde las instalaciones del 104.1 FM Radio Universidad en Saltillo. Soy Fernando Cervantes Zavala y hoy los invito a adentrarnos en un territorio donde la palabra se convierte en memoria, donde la emoción se transforma en verso, la muerte desde la literatura. Desde tiempos antiguos, la poesía ha sido una forma de diálogo con la ausencia, una manera de reconciliarnos con lo inevitable. A través de los versos, los poetas han sabido nombrar lo que duele, lo que se extraña y lo que permanece, porque la muerte también se escribe. Para conversar sobre este tema, tengo el gusto de recibir a la escritora y poeta saltillense Claudia Berrueto, quien nos ayudará a reflexionar sobre 2 obras emblemáticas que abordan la muerte desde la sensibilidad del lenguaje. La primera, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y Algo sobre la muerte del mayor Sabines, de Jaime Sabines. Claudia Berrueto es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, de la Fundación para las Letras Mexicanas y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones, en el área de poesía de jóvenes creadores, y ha publicado en El Universal y en las revistas Armas y Letras, Este País, Lubina, Letras Libres y en la revista de la Universidad de México, así como en publicaciones periódicas del Reino Unido, Canadá, Ecuador y Argentina. Fue incluida en la Antología General de la Poesía Mexicana, Poesía del México Actual, de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días. Recibió el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2009 y Premio Iberoamericano de Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para la obra publicada en 2016. Ha publicado En el fondo una mantarraya, Polvo doméstico, Costilla flotante y Sesgo. Este último, reeditado en Venezuela y Ecuador en 2021, en una coedición del Centro Editorial La Castalia y Línea Imaginaria Ediciones, y por Sinosargo Ediciones, sello editorial chileno con sede en México en el año del 2022. De 2018 a 2021, fue becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo la estancia literaria Octavio Paz de Poesía 2024 de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz del Colegio de San Ildefonso y la Casa del Poeta Ramón López Velarde. En 2024, el gobierno municipal de Saltillo le otorgó el reconocimiento Profeta en su Tierra por su trayectoria como escritora. Bajo el mármol lunar es su poemario más reciente, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2025-2028. Bienvenida, Claudia. Agradecemos mucho por esta participación. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias por recibirme. Es un gusto estar aquí. Para comenzar, hablemos del poder de la palabra poética frente a la muerte. ¿Por qué considera usted que la literatura, y en especial en este caso la poesía, se ha convertido históricamente en un espacio para expresar lo que es el duelo o la pérdida? Bueno, pues precisamente porque la poesía explora las emociones, las pasiones humanas, la condición humana. Y bueno, pues no solo habla de las emociones llanamente, sino que las piensa, las madura a través de la escritura. Entonces, bueno, por eso este tipo de expresiones es tan relevante, ¿no? Porque precisamente da a conocer todos los pliegues de la condición humana y de cada uno de los estados de ánimo y hasta entrar a las abstracciones, ¿no? de las emociones y la claridad y la lucidez para expresarlas en su justa medida. Bueno, entrando un poco en estas 2 obras de las que vamos a hablar hoy, particularmente de la obra de Jorge Manrique, ¿qué contexto histórico y emocional rodea la creación de su obra, la de Coplas a la muerte de su padre?
Bueno, este poema que escribió Jorge Manrique aproximadamente en 1476, poco antes de su muerte, pues escribió estas coplas, estos versos a su padre, que era el maestre don Rodrigo Manrique, y bueno, pues se trata de 40 estrofas, que bueno, en la métrica y toda esta cosa de la retórica no vamos a ahondar, ¿no? Más bien vamos a ahondar en la expresión, no en los tecnicismos. Pero bueno, pues el padre de Jorge Manrique fue soldado, y también Jorge Manrique fue un soldado, pero también fue un hombre de letras. Entonces, pues sí venía de una familia en la que su padre y su tío fueron sus mayores influencias, porque su padre, al ser soldado, le hizo ver este universo, y su tío, al ser poeta, pues le brindó el otro, ¿no? Y él los combinó. Jorge Manrique era originario de la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha, lo que actualmente es Cuenca. Y bueno, se trata esta obra de una composición, como te contaba, de 40 estrofas. Jorge Manrique habla de la muerte de su padre en un español antiguo. La época es un medievo tardío, es decir, ya estaba entrando el Renacimiento en el mundo. El español ya existía, tiene obviamente muchas palabras que han evolucionado, ahora se escriben de otra manera y suenan de otra manera, pero el poema se comprende bien, ¿no? O sea, podemos desde esta época leerlo con facilidad. Y bueno, pues es una elegía. Una elegía es una composición lírica, o sea, un poema que expresa dolor y melancolía por la muerte o pérdida de una persona. Los dos poemas que vamos a platicar y a comparar un poco son elegías, sendos poemas, ¿no? Y bueno, pues en este poema de Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique expresa lo que te contaba, la condición humana, que abarca pues la totalidad de la experiencia vital de los humanos, las preocupaciones, las miserias, la muerte, las emociones, las pasiones, el nacimiento, el crecimiento, el dolor, la felicidad, la ira, la ambición, la desesperación, etcétera, ¿no? La primera estrofa es muy bella porque precisamente llama la atención, convoca, ¿no? A escuchar, a pensar, a recordar. Dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Empieza con una reflexión, ¿no? Y al mismo tiempo dice, bueno, vamos a ver cómo es que pasa el tiempo y cómo alcanzamos a asumirlo y a digerirlo, y va a hablar de una experiencia vital, ¿no? Habla de la fugacidad de la vida y de cómo todo nos conduce al final de la existencia. Dice en este verso lo que se ha vuelto una frase ya muy hecha en la actualidad para nosotros, ¿no? Es decir, tiene una vigencia por eso, porque está presente esta idea de cualquier tiempo pasado fue mejor, claro, ¿no? Y aquí hay varias. Otra frase que conocemos, que viene de este poema, es: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Es decir, es un punto de convergencia, ¿no? En esta metáfora del mar y de que todos los ríos, todas las vidas desembocan ahí. Es una imagen muy bella, ¿no? De cómo entrar en el mar. Y bueno, tanto la naturaleza como el más pobre y el más rico van a morir. Señala ese sueño eterno que es la muerte. También la precariedad de las cosas que perseguimos y perdemos, que perseguimos creyéndolas de valor, pero que ante la muerte pues nada tiene valor, porque no pues nada sí, nos vamos a llevar puestos si acaso, pero no nos va a servir para nada, ¿no? Y bueno, también menciona que la senectud, no seca la frescura, la ligereza, la belleza, y la fortuna es mostrada aquí como una rueda totalmente inestable, ¿no? Entonces, hace varias observaciones como estas a lo largo de las 40 estrofas, y pues habla también de los placeres que terminan siendo una trampa de la cual no hay marcha atrás,
y cómo todos los deleites terminan siendo aflicciones eternas. Entonces, bueno, es una reflexión muy, muy honda a partir de la muerte de su padre. Hay un verso que dice, que habla de las verduras de las eras, que bueno, pues las verduras de las eras, por ejemplo, están en otros poemas de la literatura hispanoamericana. Dice, ¿qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Esta imagen de las verduras de las eras, pues uno no puede pensar que son verduras de las eras, porque las eras además se escribía con H. Las verduras de las eras es la hierba que se separa de los granos cuando son trillados, ¿no? Cuando se trilla el trigo. Entonces, bueno, esa figura es como que la basura o la mala hierba, ¿no? Resulta que, bueno, toda la fiesta y todo el oropel y todo, pues es basura de la cosecha. Y bueno, pues también por cierto, hay un poema de Eduardo Lizalde que dice, son verduras de las eras, también menciona este verso, ¿no? Y bueno, es hasta la estrofa 25 que Jorge Manrique empieza a hablar de su padre, don Rodrigo Manrique, y va enumerando sus virtudes. Obviamente pues es una loa, ¿no? Lo llena de cumplidos, lo llama un león para sus enemigos, y pues también comienza a nombrar a grandes hombres, sabios, estrategas, guerreros, emperadores, y pues todos los atributos que los distinguían pues también se los otorga a su padre, ¿no? Da nombres de hombres que sí existieron, como emperadores, Adriano, en fin, figuras romanas también de hombres muy poderosos, ¿no? Y muy virtuosos. Entonces recordemos que su padre fue un militar y que luchó contra los moros, entonces pues sí fue un héroe de guerra su padre, porque sobrevivió 1000 batallas y pues vivió muy honradamente, fue recompensado por ello y cosechó muchas victorias. En la estrofa 34, Jorge Manrique pone a hablar a la muerte con su padre, o sea, pone a la muerte a hablarle a su padre, y lo hace exaltando sus logros y consolándolo, confortándolo, porque pues ya se lo va a llevar, ¿no? Entonces, en la estrofa final, vuelve a tomar la palabra el poeta para decir que el consuelo para él y su familia es la memoria que su padre dejó. Es muy interesante este poema porque el poeta plantea una tercera vida, o sea, como nuestra tradición cristiana, etcétera, lo dicta, pues la vida terrenal es una, la vida eterna es otra, y aquí Jorge Manrique plantea la tercera vida, que es la de la fama, la de la memoria. Y pues recordemos que para un poeta es muy importante la memoria, porque de ahí viene pues también su experiencia vital con la que va a verbalizar desde su escritura. Y bueno, pues habla de esta figura de la tercera vida, y este es, digamos, a grandes rasgos el resumen del poema. Entonces, bueno, pues 486 años después tenemos este poema escrito en 1962 por Jaime Sabines, mexicano, chiapaneco, un poeta muy muy querido. Creo que es el poeta ideal para entrar a leer poesía, para quien esté comenzando, ¿no? Que se vaya familiarizando a partir de su sencillez, que realmente es pues muy poderosa, con la que se expresa Jaime Sabines. Este poema, Coplas a la muerte de su padre, también algo sobre la muerte del mayor Sabines, también escrita a un padre militar. Desde el título lleva el nombre, pues el mayor Sabines es el mayor, el grado de mayor es un grado militar que, bueno, pues es un grado superior al de capitán en la milicia mexicana. Entonces, bueno, este poema escrito a 486 años de distancia, también dirigido a un padre, pues es un poema que está
dividido en 22 poemas, 22 estrofas, ¿no? Y está dividido en 2 partes. La primera tiene 17 estrofas y la segunda 5. Se nota aquí la lectura, porque en un poeta siempre se notan las lecturas que tiene, las influencias y todo esto, los lugares a los que recurre de Jorge Manrique. Recordemos lo que dice Jorge Manrique en su primera estrofa, que dice: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Ese es Jorge Manrique. Jaime Sabines dice: déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. En este tercer verso que dice y poner a dormitar el alma, está platicando con la primera estrofa de Jorge Manrique que dice recuerda el alma dormida, ¿no? Entonces creo que ahí comienza Sabines a escribirle a su padre recordando a aquel poeta que le escribió a su padre, a su padre militar, militares ambos, ¿no? Y es muy interesante eso que comenta de que, bueno, con 486 años de diferencia, pues tanto Manrique como Sabines escriben sobre la muerte de sus padres, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que nos dicen estas dos obras sobre la universalidad del duelo y sobre cómo cada época entiende la muerte? Bueno, pues yo pienso que la obra de Manrique, que es un clásico de nuestra literatura, ¿no? Pues expresa de manera muy mesurada, con mucho respeto, pues con mucho sentimiento, pero sí mesurado su discurso, ¿no? Lo que dice de su padre. Pues es muy bello porque lo pone a la par de los grandes hombres de la historia que han destacado por su nobleza, por sus virtudes, es decir, para él su padre es una inmensidad, ¿no? Y así lo expresa y bueno, habla de la memoria, que es la tercera vida, que a mí esto se me hace un hallazgo, este concepto de la tercera vida. Y bueno, en cambio, Jaime Sabines, pues sí, estamos viendo una intimidad de un duelo muy brutal, o sea, es una manera muy frontal de ver a alguien realmente despedazado por llevando el duelo de la muerte del padre, ¿no? Porque pues sí expresa furiosamente su amor, su pérdida, la grita y no hay nada de mesura ahí, pues, ¿no? Estamos viendo a un hombre realmente despedazado, sufriendo, ¿no? Y Claudia, usted como poeta, bueno, ¿hay algún texto propio en el que usted describa la pérdida o cómo es que usted aborda este tema? Bueno, en el libro más reciente que me publicaron, que se llama Bajo el mármol lunar, en la última sección escribo unos poemas a mi madre, que murió en 2013. Entonces, bueno, pues ahí la tercera vida, ¿no? La memoria. Sí. Desde la infancia, pues ir edificando estos recuerdos, completándolos también, porque resulta que también inventamos nuestros recuerdos, ¿no? La memoria, la mente humana es así. Y bueno, pues sí, he estado hablando de estos temas porque me interesa mucho el tema de la muerte, porque es una situación límite cuando la experimentamos de manera cercana, porque la muerte nos pone a la orilla de un abismo ante el cual no se puede hacer nada. Entonces, para mí sí es una situación muy límite, una muerte y un duelo, ¿no? Es como la resignación es signar es firmar, ¿no? Entonces, la resignación es reconciliarse uno con la vida, resignar, refirmar, ¿no? Reafirmar lo que uno tiene con su vida. Entonces, sí me interesa mucho este tema, como a todos los poetas, como a todos los escritores, ¿no? Porque es un enigma y nuestra interpretación puede ir y venir, hacer 1000 películas, hacer tratados sobre la muerte, canciones, danzas, teatro, en fin. Todo. Sí. Y en su experiencia como lectora y autora,
¿Usted diría que leer o escribir puede ayudarnos a encontrar un sentido cuando la vida nos confronta con la muerte? Sí, claro que sí. Yo misma lo experimenté con estos poemas que te menciono sobre mi madre, porque precisamente ese fue mi duelo. O sea, ese Claro. fue mi proceso y realmente pues sí, no es que uno busque consuelo, sino más bien es como ponerse a recordar y hacer que los tiempos sucedan simultáneamente en la escritura. Es decir, yo estaba escribiendo siendo una niña, pero también siendo una mujer adulta, ¿no? Y siendo también una madre al perder a mi madre. Entonces, todas estas situaciones y estos tiempos en la escritura creo que siempre se dan simultáneamente y pues esa es la gran riqueza que nos da la literatura, ¿no? Y Claudia, y la escritura sobre todo. algunas recomendaciones que pueda darnos sobre, bueno, otros poetas, otros autores que hayan hablado y que claramente en sus obras se vea la influencia sobre la muerte. Sí, bueno, tenemos bastante material, pero los que ahora puedo recordar que en donde la muerte caiga como un rayo, ¿no? Como una cosa que oscurece al mundo, porque pues bueno, así es. Tenemos la Ilíada, un súper clásico. Tenemos el poema de Gilgamesh, obviamente. Tenemos Muerte en Venecia, de Thomas Mann, que es una novela bellísima. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es toda una conversación con los muertos, ¿no? Creo que López Velarde o no recuerdo si Octavio Paz decían que la patria más cercana es la de los muertos, ¿no? No la de otro país, no la de Claro. los ancestros, sino la de los muertos, es la que siempre está más cerca de nosotros. Otro libro, una novela maravillosa, es La muerte de Artemio Cruz también. Hay una obra de teatro de Elena Garro que se llama Un hogar sólido, que es maravilloso. También tenemos, bueno, las letras universales a Hamlet, ¿no? Que todo el conflicto parte desde la muerte del padre. También aquí hay otra muerte de un padre. También tenemos la Divina Comedia viviendo la muerte desde el lado del abismo, ¿no? Con la mirada hacia lo que hicieron los vivos los muertos durante su vida. También la muerte de Iván Ilich de Tolstoy, ¿no? Que es un gran clásico. Otro libro muy interesante es El año del pensamiento mágico de Joan Didion, esta escritora americana que habla de su experiencia con el duelo al morir su marido y su hija se quedó totalmente sola. Hay otra novela de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es un ensayo, biografía y memorias a partir de la vida de Marie Curie. Otro libro importante es Las intermitencias de la muerte de José Saramago, es una novela. Luis García Montero, un poeta español importante, él es director del Instituto Cervantes. Tiene un libro de poesía que se llama Un año y 3 meses, que es dedicado a su mujer, quien también era escritora. Y hay un libro muy tremendo que se llama Lo que no tiene nombre, que es de Piedad Bonet, una poeta colombiana, quien narra en este libro el suicidio de su hijo y su duelo, su pérdida y bueno, pues su tratar de acomodar su cabeza, ¿no? De la cabeza de una madre, de un suicida que es terrible y pues sí, no tiene nombre, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones y no sé si tenemos tiempo aún. Pues nada más quisiera leer un breve poema de algo sobre la muerte del mayor Sabines, porque sí me gustaría mucho dar una muestra, ¿no? De lo que habla sobre el duelo que él está viviendo, ¿no? El poema 10. Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. ¿Qué tiempo este maldito que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio? Recién parido en el lecho de la muerte, criatura de la paz, inmóvil, tierno, recién niño del sol de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio, mamando oscuridad, boca vacía, ojo apagado, corazón desierto. Pulmón sin aire, niño mío, viejo,
cielo enterrado y manantial aéreo, voy a volverme un llanto subterráneo para echarte mis ojos en tu pecho. Agradecemos profundamente a la escritora y poeta Claudia Berrueto por compartir con nosotros su mirada sensible y luminosa sobre la muerte desde la literatura. Las palabras de Manrique y Sabines nos recuerdan que la poesía puede transformar la ausencia en memoria y el dolor en belleza. Les habló Fernando Cervantes Zavala. Agradezco su compañía desde las instalaciones del 104.1 FM, Radio Universidad en Saltillo, y los invito a seguir acompañándonos en esta serie especial 5 Rostros de la Muerte, donde en cada episodio descubrimos una nueva manera de mirar ese misterio que nos iguala a todos. Porque hablar de la muerte es también hablar de la vida.